Muy buenos días. A continuación realizaré la explicación del primer corte de la entrega de simulación de operaciones de lo que es la actividad que nos dejó la profesora. En el punto número uno ya está descrito en el trabajo la solución, ya está el video aparte y ya está subido a mi plataforma de YouTube. En este video pues podemos encontrar em, lo que yo pude investigar sobre las técnicas de generación de números y variables aleatorias, en donde expliqué brevemente cada uno de estos y los que pues pude encontrar. Para el punto número 2, el cual dice, dado el juego que se describe a continuación, se lanza un par de dados, se suman los valores obtenidos. Si en el primer lanzamiento se obtiene un 7 o un 11, se gana de inmediato. Si el resultado del lanzamiento es un 2, 3 o 12, se pierde de inmediato. Cualquier otro total, es decir, 4, 5, 6, 8, 9 o 10, da una segunda oportunidad. En esta parte del juego se sigue lanzando el par de dados hasta que se obtiene un 7 o el total obtenido en el primer lanzamiento. Se pierde si sale un 7, si obtiene el mismo total del primer lanzamiento, se gana. Inciso A, mediante el uso de un diagrama de flujo, representa un experimento de simulación que sea útil para qué porcentaje de tiempo se gana el juego descrito. En este punto podemos observar el siguiente diagrama de flujo, el cual realicé con base en los puntos descritos de, del punto. Valga la redundancia. Como se puede dar inicio al lanzar los dados, si tenemos una decisión, entonces si sumo 7 o 11, si es sí, automáticamente gana, pues porque es una regla del juego, o si fue no, es decir, si saco 4, 5, 6, 8, 9 o 10, en la suma de los dos lados, si es sí, lanza hasta sacar el número del primer lanzamiento 7. Entonces, si es no, pierde. Porque si es no, pierde, pues porque obviamente obviamos que si sacó los otros números que no están descritos en el punto de 7 o 11 o en el punto de 4, 5, 6, 8, 9, 10, entonces obviamos que el 3 y ¿cuál es el otro? Y el 3 y el 12, obviamos que por este lado también se pierde. Entonces, en dado caso de que nosotros volvemos a lanzar y sacamos el número del primer lanzamiento, ahí pasamos a ganar. Si sacó 7, automáticamente si sacó 7 pierde. Y si no, gana. Entonces, en notas podemos ver que tenemos en el punto 7, perdón, para el punto 7 no, sino tenemos que acá en notas, para sacar 7 tenemos 6 variables, es decir, 6 dividido 36 veces, que en los dados es una entre 36 veces que podemos sacar un número. Entonces, en este caso serían 6 de 36 porque tenemos 6 variables para poder sacar el número 7 en los dados. Ese nos da un porcentaje del 0,167. Y por otro lado, tenemos el 11, que el 11 solo tenemos dos variables, las cuales son 6,5 y 5,6. Entonces ahí haríamos la suma de las variables para sacar 7 y las variables para sacar 11, los cuales nos da un total del 22,2% de ganar. Esa es la probabilidad que nosotros tenemos de ganar apenas lanzamos los dados, 22,2%. Luego, si analizamos la otra nota, que la tenemos por aquí, es cuando nosotros sacamos 7, tenemos solo el 2,7% de volver a sacar el número, que nos dio el chance de repetir el lanzamiento. Entonces, esto es el punto número 2, inciso A. Punto número 3, inciso A, el cual nos indica que el clima se puede considerar un sistema estocástico. Recordemos que estocástico es el sistema que hace que la suma de los valores sea 1.
¿sí? Esto ya para explicar más adelante, según nuestro, nuestra, nuestro modelo conceptual. Ya lo explicaré. Entonces, el clima se puede considerar un sistema estocástico porque evoluciona de una manera probabilística de un día para otro. Suponga que en cierto lugar este comportamiento probabilístico satisface la siguiente descripción. La probabilidad de lluvia para mañana es de 0,6. Si hoy llueve, la probabilidad de un día despejado sin lluvia para mañana es de 0,8 si hoy está despejado. Inciso A. Plantee el modelo conceptual que emplearía para simular esta situación. Represéntelo en un diagrama de flujo. Vamos primero con el inciso A y lo voy a explicar. Entonces, el inciso A me dice que el clima. Tenemos la primera variable que es clima y la segunda que sería llueve o no llueve. Entonces, me dice que si hoy llueve, mañana tenemos la probabilidad de que llueva del 0,6, es decir, que la probabilidad de que no llueva es del 0,4, porque estas dos nos darían el total de 1. Por ende, si hoy llueve, mañana llueve un 60% de probabilidad y el otro 40% de que no va a llover. Para el caso de si hoy no llueve, mañana llueve con una probabilidad del 20% y no llueve con una probabilidad del 80%. Esto porque si llueve da 0,2 y si no llueve da 0,8 para un total de 1, que sería el sistema, em, que sería lo que pues viene siendo el sistema estocástico. Eso para el lado del inciso A, que sería el modelo conceptual. Para el inciso B, mediante un generador de números aleatorios en hoja de cálculo, realice la simulación de la situación planteada. Comience con un día que sigue a uno despejado, realice una corrida de 30 días. El inciso B lo tenemos en esta pantalla. Entonces, tenemos nuestros tres datos, que sería día y el estado de clima hoy. Entonces, nuestro día corría desde el día 1 hasta el día 30. Y en el estado del clima hice un aleatorio manual de llueve o no llueve, escrito por mí. Ya en nuestro tercero hice una fórmula de aleatorio, tal como se puede ver aquí, una fórmula de aleatorio entre 0 y 1, donde 0 es no llueve y 1 es llueve. Entonces acá está ejecutada la fórmula de aleatorio en el Excel y podemos ver que si el día 1 el estado del clima hoy es que no llueve, nos dice el aleatorio que es 0, entonces el día de mañana no lloverá, según el criterio que designé para esta actividad. Esto para el lado del inciso 3b. Para el número 4, nos dice lo siguiente. Un vendedor de periódicos intenta maximizar sus ganancias. El número de periódicos vendidos a diario es una variable aleatoria. El análisis de los datos de meses pasados muestra que la distribución de la demanda diaria es la reflejada en la siguiente tabla. Demanda por día 30, probabilidad 0,05. Demanda por día 31, probabilidad 0,15. Demanda por día 32, probabilidad 0,22. Demanda por día 33, probabilidad 0,38. Demanda por día 34, probabilidad 0,14. Demanda por día 35, probabilidad 0,06. Al vendedor compra el periódico a 1.700 y lo vende a 2.000. Los periódicos no vendidos se devuelven al editor por un crédito de 500. Cualquier demanda no satisfecha tiene un costo estimado de 300, por concepto de pérdida de buen nombre y ganancia-pérdida. Si la política es pedir una cantidad igual a la demanda del día anterior, suponga que la demanda diaria del día cero es igual a 32. Inciso A. Desarrolle un diagrama de flujo con el que se describa un proceso de simulación computacional para representar la situación. Para el inciso A, obtenemos el siguiente diagrama. Inicio. Este es un diagrama cíclico, ya que pues repite cada que completamos un día. Entonces, definir demanda, día actual. Siguiente paso, solicitar los periódicos, pues, los que demandamos. Siguiente punto, vender los periódicos. Siguiente punto, calcular ganancia del día. ¿Cómo se calcula esta ganancia? Ingresos por ventas menos costo de la compra
más crédito por devolución menos gasto de, por pérdida de buen nombre. ¿M? Ya lo siguiente sería la ganancia acumulada, que es el igual a ganancia del día más ganancia acumulada. ¿M? Entonces esto nos lleva a ganancia pedida igual a la demanda del día anterior. Por eso digo que es cíclico. Este sería nuestro diagrama de flujo. Ya en el inciso B, que nos piden eh, determine la ganancia diaria del promedio del vendedor mediante el uso de simulación Monte Carlo en una hoja de cálculo. Realice una corrida de simulación de 30 días. Podemos explicar más al detalle la simulación de este diagrama de flujo, donde tenemos lo siguiente. Entonces, tenemos nuestra demanda por día, tenemos la cantidad pedida, tenemos los periódicos vendidos, la ganancia del día y la ganancia acumulada. Entonces, ¿qué va a pasar? La demanda por día del día cero nos dijeron que es 32. Entonces, nuestra cantidad pedida el día uno va a ser la demanda del día anterior, ¿sí? Entonces, si yo, porque la cantidad pedida, nosotros al vender o no llegar a vender este número, lo que estamos haciendo es pedirlo del día anterior para poder satisfacer la necesidad de dicha demanda. Porque pues puede que tengamos que los que pedimos sean mayores, sean menores a lo que realmente necesitábamos vender, entonces nuestra demanda al siguiente día va a ser lo que nos pidieron, pues poder vender. Entonces es por esto que la demanda del día siempre va a ser la cantidad de pedido del día siguiente. Entonces acá podemos ver el aleatorio de los periódicos vendidos que dice del rango entre lo que es eh, entre pues 0 y la cantidad pedida del día. La cantidad pedida, sí, sí. Sí, la cantidad pedida del día. Entonces ahí es un aleatorio que sencillamente pues hace ya el barrido y cumple la función de tirarnos un número aleatorio en donde pues ya después en la ganancia del día pues podemos ejecutar la función, que esto es una función condicional, debido a que tenemos una, una variable que si no se venden, o sea, si no se logran vender todos los periódicos, nosotros tenemos que hacer una devolución de este dinero y ahí en esta función condicional podemos ver dónde está estipulado que si nosotros no vendemos los periódicos tenemos que hacer un retorno de los 300. En dado caso de que si se vendan todos los periódicos, nosotros vamos a estar ganando y por eso en la acumulada podemos ver que a lo largo de los días nuestra ganancia va a ser superior, por lo que el promedio diario va a ser de 5.822. Esto para el tema del inciso B. Ya por último tenemos el punto número 5 que dice, a un vendedor en una tienda de bicicletas se le paga un bono si vende más de 4 bicicletas al día. La probabilidad de vender más de 4 bicicletas al día es de 0,40. Si el número de bicicletas vendidas es mayor que 4, la distribución de ventas se muestra en la siguiente tabla. Número de bicicletas vendidas 5, probabilidad 0,35. Número de bicicletas vendidas 6, probabilidad 0,45. Número de bicicletas vendidas 7, probabilidad 0,20. La tienda tiene un modelo de diferentes bicicletas. La cantidad de bonos pagados varía por tipo. El bono para el modelo A es de $10. El 40% de las bicicletas vendidas son de este tipo. El modelo B representa el 35% de las ventas y paga un bono de $15. El modelo C tiene un bono de $20 y constituye un 20% de las ventas. Por último, el modelo C tiene un bono de $20 y constituye un 20% de las ventas. Por último, el modelo D tiene un bono de $25 y representa el 5% de las ventas. Inciso A del punto número 5. Elabora un modelo de simulación para calcular valor esperado diario del vendedor en bonos. A continuación podemos ver el punto en Excel, en donde ponemos todas las variables que nos da el ejercicio, como si venden mayor de 4 es apto para aplicar a un bono, si no se venden, pues no es apto. Tenemos la venta por tipos, del tipo A, del tipo B, el tipo C, el tipo D. Tenemos lo que significa esto en bono. Entonces, hacemos el barrido de los 30 días. Volvemos al aleatorio entre 0 y 1, donde 0, ya como les dije, es que no vendió más de 4
y uno es que sí vendió más de 4. Entonces, claro, el aleatorio, acá también le ponemos un, un condicional de que si el número es 0, sencillamente no aplica porque no vendió más de 4, pero si el número es 1, sí aplica y que me da un aleatorio entre, eh, pues entre los números entre 5 y 7, que me da un aleatorio, pues para así mismo nosotros poder sacar todo lo que es el tema de los bonos. Asimismo también hicimos un aleatorio con, con, una, con un condicional en esta columna de tipo de bicicleta para nosotros pues poder decir que algún día se lograron del tipo uno, del tipo A, del tipo B, del tipo C y del tipo D. Entonces, en esto, por último, ya tenemos el bono diario que sencillamente es una multiplicación de lo que se hizo de las ventas, una suma, perdón, una suma de lo que se hizo. Ya si él vendió 7 bicicletas, acá nos dice, por ejemplo, que vendió 7 bicicletas del tipo B, entonces el total de bonos para este día sería de $105. Y este sería el inciso A del punto número 5. Para el punto número, para el del punto 5 inciso B, eh, no pude realizar este punto debido a que está mal redactado, ya que dice mediante un generador de números aleatorios en una hoja de cálculo realice la simulación de la simulación planteada, comience por un día que sigue a uno despejado, realice una corrida de 10 días. Eh, Tal vez se pudo haber sido un error de reacción, ya que pues un día despejado fue uno de los puntos de, pues, de este mismo trabajo, pero puntos anteriores. Entonces no supe realmente que siga uno despejado a que hacía alusión para este punto en específico. Muchas gracias por su atención, espero haber sido lo suficientemente claro con la actividad y un placer.